Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a la serie de foros Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Hagamos realidad las recomendaciones de la CRESMA 5. Coorganizado en colaboración entre la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDOALC, y la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, ESIAL, con apoyo de la red ESIAL y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Esta serie de foros busca intercambiar ideas para avanzar en la puesta en práctica de las recomendaciones de la última Conferencia Regional de Educación Superior CRESMA 5 en materia de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes. Algunas de estas recomendaciones son: erradicar el racismo en la educación superior, transformar las instituciones de educación superior para que incorporen las visiones de mundo, lenguas, sistemas de conocimiento y saberes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Fortalecer la participación de estudiantes, docentes y otros trabajadores de pueblos indígenas y afrodescendientes en la educación superior. Reconocer y fortalecer las instituciones de educación superior creadas por estos pueblos. Intercambiemos ideas para poner en práctica estas recomendaciones. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda serie de foros, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Hagamos realidad las recomendaciones de la CRESMA 5. Mi nombre es Victoria Beira, soy coordinadora de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, y luego de las exposiciones voy a estar recogiendo sus comentarios y preguntas del chat de YouTube. Por favor, no dejen de participar. Es muy importante que podamos tener este intercambio. Además, para continuar con este intercambio en nuestra web, ahora la voy a publicar en el canal de YouTube, tenemos disponible el banco de experiencias y recomendaciones para que puedan dejarnos sus experiencias o propuestas para lograr que la educación superior sea intercultural, antirracista y de calidad. Les presento al moderador de este cuarto foro, que es el primero de 2025, y le paso la palabra a Patricia Ávila, la coordinadora del Espacio Común de Educación Superior en Línea de la UDOALC. Antonio Hilario Aguilera es profesor titular de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y el posgrado en Antropología de la misma universidad. También es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil. Es doctor en Antropología por la Universidad de Salamanca y magíster en Educación Indígena. Tiene amplia experiencia en las áreas de educación y antropología, con énfasis en educación indígena y contextos interculturales, también en derechos humanos y pueblos indígenas. Es profesor colaborador del posgrado en educación de la Universidad Católica Don Bosco. Realizó su postdoctorado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina y es un activo miembro de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Patricia, adelante. Muchísimas gracias, Victoria. Buenas tardes a todos. Deseamos estén teniendo un buen día. A nombre de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y el SCELI, Espacio Común Regional de Educación Superior Multimodal, les damos la más cordial bienvenida al cuarto foro de la Red Interuniversitaria de Educación Superior de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Este espacio es un lugar de encuentro, diálogo e intercambio de conocimientos, como ya se mencionó, y también como lo saben. Se trata de la segunda serie de foros, iniciativa organizada por la Cátedra UNESCO para reflexionar sobre los avances que se tienen en el marco de las propuestas derivadas de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, conocida como CRESMA 5, con la participación de destacados académicos de diferentes puntos de Latinoamérica. Desde la UDUAC tenemos plena confianza que este foro aportará a la comunidad grandes ideas al mostrar los avances del cómo se están llevando a la práctica las recomendaciones de la conferencia regional. Agradecemos a la Cátedra UNESCO, a la Red ESIAL y a la UNTREF por invitarnos a ser parte de esta iniciativa. Enhorabuena y paso la palabra a Antonio Hilario, quien moderará la sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Micrófono. Antonio, ¿tienes apagado el micrófono, por favor?
Listo. Muito bem, desculpa. Muito obrigado, Patrícia, Vitória, professor Daniel, são os idealizadores, né, desses fóruns. Estamos aqui nessa tarde para darmos sequência, né, à segunda série de fóruns, Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina, para que hagamos realidade as recomendações de la CRES mais 5. Este é o quarto fórum que organizam o DUALC e Cátedra Unesco ESIAL, com o apoio da Rede ESIAL. Nosotros damos la buena venida a las expositoras y al expositor, así como a las personas que nos siguen por el canal de YouTube. Como estão mirando, eu vou falar um pouco em português, um pouco em espanhol, um pouco esta mescla que temos de interculturalidade em nossa Latinoamérica. Estamos reunidos no quarto fórum da série de fóruns Educação Superior e Pueblos Indígenas e Afrodescendentes em América Latina. Hagamos realidade as recomendações de la CRES mais 5. O objetivo desta série de fóruns é promover intercâmbios de ideias, estimular compromissos para fazer realidade estas recomendações del eje Educação Superior, Diversidade Cultural e Interculturalidade, de la Declaração de la CRES mais 5. Para os que não sepam, a chamada CRES mais 5 se reuniu em Brasília em março do ano passado, 2024, com o objetivo de fazer balance acerca de los avances e desafios em la puesta em prática de las recomendações de la CRES 2018. Esta se reuniu em Córdoba, Argentina, em junho de 2018 e contou com a participação de mais de 5.000 pessoas, representantes de Ministério de Educação, autoridades, organizações estudantiles e muita gente involucrada no mundo da universidade e da educação superior. A declaração final de la CRES 2018 incluiu uma série de recomendações sobre a educação superior, diversidade cultural e interculturalidade. As recomendações de la CRES 2018 e de la CRES mais 5 do ano passado estão todas disponíveis na internet e no sítio web da Iniciativa para a Erradicação do Racismo na Educação Superior. Se desejam lerlas, podem utilizar este enlace a la pestaña sobre este tema que hemos copiado no chat de YouTube. Basta mirar abaixo. Para esta tarde, tendremos com nós 3 pessoas muito especiais, sobretudo por sua luta por uma universidade verdadeiramente plural e inclusiva não só de pessoas físicas, mas também de seus conhecimentos e cosmologias. São as professoras Silvia, Márcia e o professor José Nilton. E agora eu vou ler muito brevemente os currículos para apresentar a nossos amigos e amigas. A primeira que vai nos falar hoje, a professora Silvia Irene Schmelk del Valle. Ela é ex-vice-rectora e investigadora honorária da Universidade Iberoamérica de México, socióloga com maestria em investigação e desenvolvimento educativo por la Universidade Iberoamericana. Ha publicado mais de 400 trabalhos. Fundou e foi coordenadora general de Educação Intercultural e Bilíngue da Secretaria de Educação Pública de México. Recebeu a medalha Juan Almós Comenius, otorgada por la República Checa e por la Unesco. Foi a primeira presidente do Instituto Nacional para a Evaluação de la Educação. Foi vice-reitora acadêmica da Universidade Iberoamericana de la Ciudad de México. Em la sequência, meu amigo professor José Nilton de Almeida, do Nordeste de Brasil, licenciado em Filosofia, mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado em Antropologia Social na Universidade de Santa Catarina. Docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros.
exerceu a coordenação nacional do Consórcio de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros em 2024 e a coordenação de direitos humanos, ações afirmativas e diversidades, assim como a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania até 2024. Atualmente, integra a Cátedra Naná Vasconcelos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Desenvolve pesquisas sobre políticas públicas, formação docente e estudos raciais. Em terceiro, nossa amiga professora Márcia Mandepora Tchundari. Ela é guarani, socióloga, magíster em Educação Intercultural Bilíngue, com menção em Gestão e Planificação. Fui reitora da Universidade Indígena Guarani e Pueblos de Tierras Bajas, diretora executiva da Fundação para a Educação em Contexto de Multilingüismo e Pluriculturalidade, jefe da Educação Intercultural Plurilingüe e Fortalecimento Institucional do Instituto Plurinacional de Estudo de Línguas e Culturas. É membro honorífico da Rede de Universidades Indígenas, Interculturales e Comunitárias de Abya-Yala. Ha realizado investigações e publicado artículos sobre interculturalidade, racismo e discriminação. E nesta tarde, por questões de organização, tendremos límite de 7 minutos de apresentação para cada ponente. Depois de las perguntas no chat de YouTube, 5 minutos para cada responder a las perguntas e comentários de las pessoas que estão nos acompanhando. Passamos agora para as apresentações. Passo inicialmente, então, a palavra para a professora Silvia Irene. Profesora Silvia, con usted ahora. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, espero que sí. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento por la invitación a este foro tan importante y por la ocasión de poder compartir con mis colegas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y con todos los que nos escuchan por YouTube. Yo quiero comenzar manifestando 2 preocupaciones. La primera, que tiene que ver con las recomendaciones, pero que me preocupan porque me parece que son barreras para cumplirlas. La primera se refiere al embudo educativo que tenemos en nuestros países. Por poner un ejemplo, en mi país, que es México, solo el 1.3% de la matrícula universitaria es hablante de una lengua indígena, mientras que su porcentaje en la población es de 6.9%, pero entre los jóvenes este porcentaje es menor. Y porque las lenguas se están perdiendo a una enorme velocidad en mi país, que es otro problema que también es una barrera porque ya impide nombrar las culturas. Pero bueno, el problema está en la base del sistema educativo, no está solamente, digamos, a nivel universitario. Los indígenas son los que menos asisten a la escuela básica, los que más la abandonan antes de concluirla, los que menos aprenden porque la educación es en castellano y porque no es cultural ni lingüísticamente relevante. Y entonces, si lo que queremos es mejorar el acceso a la educación superior de los pueblos indígenas, es necesario mejorar el acceso a la educación básica y media superior de estos pueblos, pero a una educación que sea bilingüe, culturalmente relevante y de calidad, de tal forma que puedan llegar a la educación superior en más números, conociendo y siendo orgullosos de su lengua y de su cultura, y que no encuentren barreras académicas para el ingreso. La educación en general para toda la población tiene que ser intercultural además, es decir, antirracista, también desde los niveles inferiores. Una educación que permita el conocimiento y la valoración de la diversidad y que desmonte los prejuicios y combata todo tipo de discriminación y violencia contra los culturalmente minorizados. Una educación que transite por el conocimiento, el respeto, el aprecio y la indignación por las injusticias que sufren estos pueblos. Y entonces así la educación superior puede recibir a más estudiantes indígenas, las acciones afirmativas tendrán más sentido y eficacia, y los estudiantes indígenas habrán afianzado su identidad cultural, mientras que los no indígenas tendrán el antecedente de una educación antirracista. Bueno, hay una experiencia interesante a la que yo me quiero referir, que fue la que se desarrolló en el Instituto Superior Intercultural Ayuc, donde los estudiantes de una maestría en educación eran profesores de bachillerato,
de la zona aledaña a esa universidad, y la idea es que trabajaran con sus estudiantes para incorporar conocimientos y epistemologías indígenas al currículum de la educación media superior y favorecer el diálogo intercultural. La experiencia fue sumamente exitosa y mostró que la educación intercultural es posible y que son los propios docentes los que la pueden hacer posible mediante metodologías sencillas pero rigurosas de investigación. Esta experiencia está recogida en el libro de Urrutia y Morfín, que se llama Educación Intercultural desde el corazón de los docentes que mejoran su práctica pedagógica. Es un libro que se puede conseguir en Amazon y se puede descargar con costo cero. Mientras tanto, es necesario interculturalizar las universidades convencionales, poniendo en práctica las recomendaciones de la CRES. Es necesario preparar a las universidades para recibir estudiantes de culturas minorizadas con acogida, con calidez, con respeto y con valoración. Y que existan múltiples oportunidades para la expresión cultural y para el diálogo epistémico. Tuve la oportunidad de participar en la segunda Conferencia Internacional de Educación Superior en Barcelona en el 22, y ahí elaboré junto con muchos otros un documento que ha sido traducido al español por Aushal como Acciones basadas en el conocimiento, transformar la educación superior para la sostenibilidad global. Y bueno, también les recomiendo su lectura. En este documento se hacen 3 grandes recomendaciones a las instituciones de educación superior en general. La primera es transitar hacia la inter y la transdisciplinariedad. La segunda es intensificar la presencia de las CIES en la sociedad, sobre todo con localidades y comunidades marginalizadas. Y la tercera, muy importante, vinculada con las recomendaciones, incluir otros conocimientos y otras formas de conocer en el currículum universitario. Y en relación a esta recomendación, pues hay un conjunto de sugerencias concretas que yo recomiendo que ustedes las vean porque complementan las sugerencias de la CRES más 5. Entonces, pues con eso termino para no pasarme de los 7 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, professora Silvia. Foi muito reta e directa em lo que ha dicho e muito profundo a la vez. Aproveito para chamar então o segundo ponente, o professor José Nilton de Almeida, de Brasil. Professor, por favor, as palavras é contigo. Buenas noites a todos e a todas, né? Neste painel vou falar em português, né? Desejando também um exercício, né, multilingüe, né, nesse momento. Eu vou fazer algumas considerações para eu chegar, né, naquilo que eu gostaria de compartilhar como uma sugerência, uma sugestão a respeito de iniciativas que poderíamos desenvolver no campo das universidades para o enfrentamento ao racismo, particularmente nas questões disciplinares de conteúdo. De imediato, eu quero saudar, né, com muito entusiasmo a Daniel Matos e sua equipe pela realização desse momento, como um esforço de criação de um espaço multidisciplinar e com diferentes atores, né, na perspectiva da gente criar e analisar possibilidades de enfrentamento ao racismo nos nossos países e particularmente nas nossas universidades. Então, me somo a esse esforço, né, latino-americano e caribenho para que a gente diminua as diversidades, disparidades e as opressões presentes nos nossos países. Também queria saudar a professora Silvia, a professora Márcia, né, por esse momento de compartilhar algumas ideias, algumas sugestões de diferentes locais, de diferentes locais de ativismo, reflexão e de pesquisa. Também saudar as pessoas que estão nos acompanhando online, né, de uma forma em que respeito muito a possibilidade das pessoas dedicarem seu tempo
né, para ouvir e compartilhar de algumas das ideias e, ao mesmo tempo, também compartilhar dos esforços conjuntos, né, para a gente enfrentar as diversidades e essas diversidades de enfrentamento do racismo a partir de possibilidades, ideias e iniciativas coletivas. Eu gostaria de fazer uma consideração um pouco geral e depois olhar especificamente para uma experiência que a gente tem desenvolvido no contexto da minha universidade e concordando com as duas expositoras, né, no segundo fórum, se não me engano, a professora Sandra de Deus e a professora Rita Potiguara, quando a gente analisa os contextos brasileiros e as experiências nossa brasileira, a gente vai encontrar uma diversidade, uma diversidade muito grande associada às regiões, às províncias, aos estados, onde se encontram as nossas universidades, particularmente, eu sou de uma universidade federal, onde encontra as universidades federais, e essas universidades acabam tendo experiências muito diversas, que algumas vezes, né, expressa essas diversidades presentes na composição da geografia do território brasileiro, como da composição dos diferentes grupos étnicos presentes nessas regiões. Eu sou de uma região do Nordeste brasileiro, então o Nordeste são 9 estados com experiências completamente particulares em relação ao restante das outras regiões brasileiras, e 9 estados, e particularmente eu estou localizado em uma instituição no estado de Pernambuco, na província de Pernambuco. Mas antes de dizer especificamente de uma experiência que a gente está dizendo, e acho que dialogaria intensamente com as proposições do eixo, do eixo, né, que está especificamente voltado à incorporação no currículo de cosmovisões, valores, né, conhecimentos, saberes, sistemas linguísticos e formas, né, de aprendizagem dos povos indígenas e povos afro-brasileiros, afrodescendentes. E também da perspectiva do eixo de estabelecer programas de extensões universitárias que correspondam às demandas das populações indígenas e populações afrodescendentes. A luta no contexto brasileiro pelas ações afirmativas e introdução de perfis diversos no contexto das universidades, ela tem uma história muito intensa a partir do início do século XXI, né, quando as universidades começaram a ter o desenho de introdução de políticas afirmativas com reservas de vagas destinadas a alcançar populações marginalizadas ou invisibilizadas nos contextos universitários. Então, a gente, a partir de 2001 até 2012, muitas das experiências de ingresso nas universidades públicas brasileiras, elas foram construídas à margem de uma legislação federal. Tá? Muito dessas iniciativas foram construídas fora as universidades estaduais da província do Rio de Janeiro, que tivemos uma legislação própria daquela província para a introdução, né, de perfis, né, de estudantes de escola pública e de estudantes negros naquelas universidades. As outras universidades foram construindo até 2012 muitas iniciativas no âmbito da autonomia universitária, no âmbito das discussões de cada uma das universidades e na localização de cada uma das universidades nas regiões das províncias, ela estabelecia uma relação de porcentagem da densidade da população afro-brasileira e indígena em cada um dos estados, em cada uma dessas regiões, que fariam parte, né, da composição da porcentagem de ingresso dentro dessas universidades. Isso a gente vai observar que até 2012, a gente tinha uma diversidade de experiências de inclusão, né, na modalidade de reserva, particularmente de reservas das vagas, né, destinadas para as carreiras dentro das universidades, com uma expressividade, uma potência muito grande. A legislação brasileira federal, ela só foi constituída a partir de 2012, com a Lei 12.711, em que estabeleceu a obrigatoriedade de todas as universidades públicas federais terem reserva de 50% de suas vagas
destinada a estudantes de origem de escola pública, e dentro dessa origem de escola pública, estudantes, né, pretos, pardos e indígenas. Depois a legislação foi aperfeiçoando com a introdução de pessoas com deficiência, e atualmente na revisão da legislação em 2024, a introdução de perfis de estudantes de origem quilombola no contexto das nossas universidades. Dentro desse desenho das ações afirmativas, e uma das estratégias das ações afirmativas no contexto brasileiro tinha dois focos. Primeiro, era constituir uma estratégia de introdução de diversidade de alunos dentro do sistema de ensino universitário. Essa foi a grande princípio das ações afirmativas, como forma de democratização e alcançar populações de baixa renda. A segunda estratégia, até 2012, das ações afirmativas, elas estavam desenhadas pensando também de você ampliar estudantes na pós-graduação. Então, essas duas estratégias foram estratégias bastante potentes para modificar o percentual de estudantes, né, de origem desse segmento nas nossas universidades. Para vocês terem uma ideia, em 2012, a gente tinha concluintes nas universidades públicas federais em torno de 3,5% de pessoas, né, autodeclaradas pretas, pardas e indígenas, para a gente chegar em 2022 a um contingente aproximadamente de 35%, né, desse contingente dentro da universidade. Aí a gente vai vendo, vai observando que a potência das ações afirmativas criaram uma possibilidade muito grande da diversidade do perfil das universidades. Dentro desse conjunto também, né, de ações, das ações afirmativas no contexto da universidade, também focou em uma legislação brasileira também de 2014, que era o concurso público para ingresso na carreira do serviço público, alcançando particularmente as universidades nesse desenho. Isso quer dizer, essa legislação de 2014, ela focada especificamente em você ampliar o acesso de pesquisadores e professores negros dentro das universidades públicas federais. Mas dentro desse desenho, né, das ações afirmativas, a gente vai tendo uma compreensão que não é possível você pensar a luta antirracista, talvez no primeiro momento a gente pensar assim, não existe possibilidade de democracia sem o enfrentamento do racismo. Acho que essa foi a grande compreensão que a gente teve nesse determinado período. E no período de 2019 a 2020, que a gente teve com um governo fascista, de direita, reacionário e completamente averso a todas as políticas de ingresso de diversidade, todas as ações, né, e iniciativas voltadas ao enfrentamento do racismo, foi desestruturada dentro desse período do governo. E a gente tem a compreensão também que a luta antirracista, ela depende de governos democráticos. Talvez essas duas compreensões que a gente precisa... Mais um minuto, tá? Tá. Essas duas compreensões são extremamente importantes. Dentro desses desenhos de você constituir ingresso de estudantes, ingresso de professores, também a gente construiu uma estratégia dentro das nossas universidades, a criação do notório saber de mestres e mestras de cultura popular, como uma forma de você ter uma contratação dentro das universidades, mestres de cultura populares, de origem de cultura afro-brasileira e indígena, que não têm necessariamente escolaridade, mas eles possam ser reconhecidos pelos seus saberes e seus conhecimentos e suas práticas ancestrais, suas metodologias de conhecimento, para se tornarem formadores dentro da universidade, oferecendo disciplinas no nível de graduação e também disciplinas no nível de pós-graduação. Então, dentro desse contexto dos arranjos, é importante a gente pensar que a estratégia de acesso à universidade depende também das estratégias de você modificar um modelo de universidades existentes nos nossos contextos, universidades que normalmente têm uma característica eurocentrada, para você modelar essas universidades com uma característica especificamente multicultural, intercultural, multilingüe, experiências
né, da diversidade e da origem desses segmentos de populações. Isso está associado a uma mudança que tem acontecido no contexto da nossa universidade, a criação de uma política de extensão que amplie uma obrigatoriedade para toda a extensão, que todos os cursos e carreiras na graduação tenha que ter uma porcentagem no mínimo de 10% de atividade de extensão, fazendo essa conexão entre formação acadêmica e formação com os povos originários das suas diferentes matrizes, das suas diferentes experiências. Talvez encerraria aqui essa primeira intervenção, pensando, trazendo essas contribuições como uma forma também de a gente pensar as universidades a partir do enfrentamento de vários obstáculos que são colocados para essas universidades, pela forma que os diversos setores da organização do Estado, algumas vezes criam impedimento para que a autonomia universitária aconteça na sua magnitude, sua plenitude, né, para a construção dessas diversidades e enfrentamento ao racismo. Acho que essas seriam as minhas primeiras contribuições nesse primeiro início de conversa em que a gente possa dialogar sobre isso. Obrigado. Muito bem, obrigado, professor José Newton. Eu passo a palavra, então, para a professora Márcia Mandepora. Professora Márcia. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento, a Daniel, que está ahí presente. Muchísimas gracias por tomarme siempre en estos espacios. Y pues yo con mucho gusto compartir mi experiencia. Pero en este momento voy a compartir mi experiencia desde la educación superior desarrollada en las universidades indígenas en un primer momento, pero también actualmente soy docente de una de las universidades convencionales de aquí, ¿no? Entonces voy a también en un segundo momento hablar de esa experiencia a partir de lo que estoy actualmente en esta institución, ¿no? Decirles que en 2008 se crearon 3 universidades en nuestro país, ¿no? Y justamente se crearon estas 3 universidades por presiones, ¿no? De las organizaciones, de los movimientos sociales de nuestro país, porque justamente las organizaciones, los pueblos indígenas han experimentado diferentes experiencias educativas, ¿no? Exigiendo que la educación respondiera a las necesidades socioculturales y lingüísticas de los niños, de los jóvenes y pues en todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, el gobierno de turno, el 2008, crea las 3 universidades, ¿no? Haciendo caso, escuchando la demanda de los pueblos indígenas, ¿no? Y una de ellas está en las Tierras Bajas, la Unibol Guaraní, y pueblos de Tierra Baja. Una está en el Valle, Casimiro Huanca, que es la Universidad Quechua, y la Universidad Aymara, que está en el departamento de La Paz. Y pues estas universidades se han creado con mucha esperanza, con muchas expectativas, ¿no? Porque se consideró como espacio fértil para formar profesionales universitarias, indígenas, con enfoque intercultural, ¿no? Con el propósito también de fortalecer las identidades culturales, las lenguas, ¿no? Y para su funcionamiento se consideró también, el decreto estableció de la importancia de la participación como parte de la estructura de gobierno a los representantes de las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces se contó un órgano de gobierno con la participación activa de los representantes de los pueblos indígenas, como así también la participación de los sabios indígenas en los procesos de formación, ¿no? de los jóvenes. Entonces, la interculturalidad entonces entendida desde las uniboles como un eje articulador, ¿verdad? Que permitiera la interculturalización de la sociedad mediante la
formación profesional, ¿no? O sea, nació con mucha fuerza esas 3 universidades, ¿no? Pero ¿qué pasó a partir de 2017? El 2017 se modifica el decreto de creación de estas 3 universidades y con ese decreto se anula la Junta Comunitaria, el órgano de gobierno del cual formaba parte los representantes de las organizaciones indígenas, como también la participación de los sabios indígenas, ¿no? Fíjense, entonces actualmente se entiende como un retroceso porque se consideró que esos gran avances, esos gran aporte que se avanzó, que era una forma, una posibilidad de interculturalizar y de generar, por ejemplo, espacios de diálogos, de saberes, también de relaciones interculturales entre cultura y con otras culturas no indígenas. Entonces, como que se anula actualmente, ¿no? Y creemos que estas universidades nuevamente pasa a ser una universidad más, ¿no? Claro, con presencia de estudiantes indígenas, ¿no? Las universidades siguen funcionando con presencia de los jóvenes indígenas de diferentes culturas. Tienen tienen beca comedor, residencia, pero han perdido el control, la participación de las organizaciones indígenas. Los jóvenes ya no reciben más acompañamiento de sus organizaciones. De hecho, la Univol, bueno, tiene un convenio interinstitucional, por ejemplo, con algunas organizaciones, como también con algunas instituciones, ¿no? Para que los jóvenes realicen prácticas y demás, ¿no? Entonces, si las universidades que han nacido con esa fuerza, entonces a veces decimos, ¿qué podemos esperar de otras universidades que han sido creadas con mucha anticipación? Hay universidades que tienen más de 100 años, ¿no? Que han sido creadas, digamos, con otra lógica, con otro enfoque. Entonces es mucho más difícil, pero sin embargo también reconocer que hay universidades que tienen programas de formación con enfoque intercultural, ¿no? Están avanzando, pero todavía con programa muy aislado, ¿verdad? Que no se apropia, tampoco asume, por ejemplo, la misma universidad como parte, digamos, de su política institucional de formación. Y creo que también en otros países existen eso, ¿no? Entonces, el problema está aquí, creo yo, la voluntad política, ¿no? La voluntad política de las autoridades, tanto a nivel nacional, pero también al interior de las universidades, ¿no? Si hay voluntad política, pero también tendría que existir voluntad técnica, ambas cosas, ¿no? Para que haya complementariedad. Pero yo entiendo que para que haya voluntad política está, por ejemplo, relacionada con la comprensión de la interculturalidad. ¿Y por qué hay la necesidad de hablar de interculturalizar las universidades? Entonces, como no se entiende, se habla todavía de que la interculturalidad es sinónimo de folclore, de las danzas, de las comidas tradicionales. Con eso no estoy diciendo que está mal, ¿no? Sino, si todavía se ubica, se entiende a nivel del folclore. Entonces, es hasta ahí que se llega el nivel de comprensión todavía de la interculturalidad en los espacios académicos. Entonces, por lo tanto, también no hay esa iniciativa de contar, de actualizar, de por lo menos de preocuparse con qué tipo de estudiantes se cuenta al interior de las universidades. Las universidades no cuentan con datos estadísticos de cuántos jóvenes indígenas están presentes al interior de cada carrera. Por lo tanto, el tratamiento, por ejemplo, a los estudiantes es igual como cualquier otro estudiante. Entonces pasan invisibilizados, desapercibidos, y nadie sabe qué pasa realmente con esos jóvenes y por lo tanto entra en riesgo su permanencia, ¿no? Son los Professora, primeros que professora, um empiezan a minuto mais.
Bueno, son los primeros que empiezan a desertar, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza? ¿Qué política se debería establecer para garantizar la permanencia de estos jóvenes que vienen además del área rural, de las comunidades? Porque la mayoría de las universidades están en las ciudades, donde un estudiante indígena difícilmente puede pagar sus estudios, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el problema mayor. Mientras no haya acercamiento, no se cuente con estos datos estadísticos actualizados, difícilmente se puede valorar, entender y dar importancia o prestar atención adecuada a estos jóvenes que vienen de otros contextos, que vienen principalmente de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, creo yo que esos son los elementos que hay que tomar en cuenta y no se va a resolver solamente con cambiar, digamos, transformar los currículums. Cuando no se tiene esta voluntad política, tampoco hay formación con enfoque intercultural, ¿verdad? Porque hay cierta resistencia al cambio, ¿no? De pensar diferente. Entonces, eso implica una formación permanente en diferentes espacios. Yo creo que el tema de la interculturalidad debería atravesar todos los ámbitos, todos, desde las comunidades, organizaciones, políticos, ¿no? Y para que pues avance pues desde el nivel discursivo hacia la práctica, si no vamos a seguir hablando mucho tiempo y no se hace mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, professora. Passo em seguida para a Vitória, para as perguntas no chat. Vitória. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Silvia, José Nilton y Marcia. Les cuento que nos están acompañando de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. También hay colegas de la Universidad Estatal de Milagro de Ecuador. Saludamos a las compañeras Yailili Zamora de la Universidad del Nordeste del Chaco Argentino y a Jessica Vadillo de la Universidad Veracruzana de México, que siempre nos acompañan. De Argentina nos saludan desde la Universidad de Avellaneda la colega Silvia Cáceres y el colega Wagner do Amaral de la Universidad de Londrina de Brasil. Le dejo una pregunta a José Nilton acerca de las acciones afirmativas en el posgrado en Brasil y sobre los retos para la permanencia. Por otro lado, Daniel Mato comenta que lo que expuso la colega Marcia Mandepor acerca del retroceso en el marco normativo de las UNIVOL es muy grave. Y sería interesante que nos comente si ante este retroceso ha habido reacciones por parte de estudiantes, de docentes o de organizaciones indígenas. Y Daniel Mato, también de la cátedra ESIAL, le pregunta a la colega Silvia Schmelkes que está de acuerdo en que el problema comienza en los niveles educativos iniciales. Por otro lado, la colega, Jocelyn Gurumendi, también de la UNEMI de Ecuador. Perdón, voy a retomar el comentario que Daniel Mato le hace a Silvia, que hay que lograr interculturalizar todos los niveles educativos desde el preescolar, pero el problema es quién se hace cargo de interculturalizar esos otros niveles. Bueno, por ahora estos son los comentarios y los saludos, así que si quieren retomar, no sé quién quiere comenzar. Tal vez podemos hacer en el mismo orden las exposiciones, como prefieran. Silvia, puedes empezar, Sí, Silvia. Máximo sí, 5 minutos. voy a abordar el comentario que hace Daniel con muchísimo gusto. Sí, bueno, me parece que las recomendaciones de CRESMA 5 se tienen que dar a conocer fuera del ámbito de la educación superior y tenemos que empezar a presionar sobre el cambio de políticas públicas en los ministerios de educación que tienen que ver con la educación básica y la educación media superior.
Creo que ahí es en donde tendríamos que tener pues un papel más importante, ¿no? Desde las instituciones de educación superior y las organizaciones de las instituciones de educación superior, porque es un mismo sistema educativo, ¿no? Entonces el sistema educativo tiene que funcionar articuladamente. Y también creo que ahí los pueblos indígenas tienen un papel muy importante a jugar. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas. Hicimos eso con 49 localidades indígenas, representantes de 31 pueblos distintos, sobre evaluación educativa, porque nosotros íbamos a empezar desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, íbamos a empezar a evaluar. Y como el convenio 169, la Declaración Universal de Pueblos Indígenas, hablan de la necesidad de hacer estas consultas cuando se va a afectar a los indígenas, pues nosotros pensamos que eso lo teníamos que hacer. Y hicimos una consulta muy hermosa que yo creo que puede servir en varios otros lugares porque fue una consulta que duró 6 meses. Los primeros 2 meses fue investigar cuáles eran las formas de tomar decisiones de las comunidades donde íbamos a trabajar, que son, como ustedes saben, distintas, ¿no? A veces es una asamblea, a veces son los comités de los principales, de los ancianos, a veces cada comunidad tiene distintas maneras. Algunas comunidades permiten que las mujeres participen en las asambleas, otras no. Entonces, en aquellas en las que no, la consulta también se hizo con las mujeres y también se hizo consulta con los niños, por cierto, muy interesante. Y bueno, entonces esos 2 meses de preparación. Después, quienes hicieron la consulta fueron muchachos y muchachas, estudiantes de bachillerato o de universidad de esas mismas localidades. Entonces la consulta se hizo en lengua indígena. Es otra cosa muy importante porque eran conocedores de su lengua, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo utilizando sus propios mecanismos de toma de decisiones. Y por último, después de procesar toda esa información, se hizo una devolución para ver si efectivamente lo que nosotros habíamos recogido reflejaba lo que ellos habían dicho. Y esa consulta dice muchísimo acerca de lo que los indígenas piensan de su educación, porque al preguntarles de la evaluación, pues teníamos que preguntarles de la educación. Muy interesante saber que ellos valoran muchísimo la educación, pero que están muy descontentos con la desvinculación de la escuela respecto de sus propias comunidades, ¿no? Y entonces quieren tener una mucha mayor participación en la escuela, en los procesos de evaluación, pero también en los procesos propios de la enseñanza para que la escuela también reproduzca su propia cultura y su lengua. Desde luego quieren una educación en su lengua, eso todas las comunidades lo dijeron. Y bueno, pues es también eso también está publicado y puede ser consultado, pero me parece que ahí los pueblos indígenas tienen una voz muy importante que después tiene que llevarse esa voz pues a quienes están tomando las decisiones. Entonces, bueno, ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, professora. Professor José Nilton. Vitória, eu não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta especificamente para mim, mas aí faço o registro, né? Agradeço a pergunta e as observações. Pensaria que as ações afirmativas no Brasil têm uma história intensa e potente, mas enfrentando vários tipos de resistências. Resistência no judiciário, né? Em que a aprovação, mesmo que o judiciário aprovou a constitucionalidade das ações afirmativas, mas a ação de diferentes instâncias do Ministério, do sistema judiciário brasileiro, nem sempre tem tomado decisões favoráveis às ações afirmativas. A gente teve resistência no executivo, né? Seja das administrações democráticas, ou seja das situações de extrema-direita, guardando as diferentes proporções, nos governos democráticos brasileiros do executivo, a gente teve avanços importantes, mas ainda não o suficiente para a gente alcançar o passivo que a gente tem historicamente com relação às populações indígenas e às populações, né, afrodescendentes, né, populações negras brasileiras. Resistência também no legislativo, na aprovação de marcos legais importantes para o enfrentamento do racismo e como trava as universidades nos seus desafios.
Tivemos resistência na imprensa, tivemos resistência dentro das universidades em função de gestões de reitorias que eram adversas às políticas de ações afirmativas, que em muitos momentos travaram as discussões democráticas dentro dessas instituições, mesmo no âmbito da sua autonomia universitária. A legislação de 2012 é que introduziu a obrigatoriedade de todas as universidades federais a terem política de ações afirmativas, e se não fosse a legislação, as reitorias e gestões democráticas das universidades não teriam alcançado essas decisões. E, ao mesmo tempo, tivemos vários enfrentamentos que nas mídias, nas redes sociais, né, da difusão de fake news e ações completamente adversas às políticas de introdução dentro da universidade. Por que eu estou dizendo isso das diferentes instituições? Porque essas resistências não deixaram de existir. Dentro do governo democrático, dentro de extrema direita, a extrema-direita somente aprofundou a desestruturação de políticas que há 20 anos vinha sendo constituída de uma forma dialógica com os governos democráticos existentes nesse contexto, e avançamos bastante. Mas, como diz um cantante brasileiro, é muito tempo ficando tão ruim, né, quando a gente olha dessa perspectiva. Então, eu concordo com Márcia do ponto de vista, quando olha do ponto de vista de Bolívia e com Silvia, quando olha do ponto de vista do México, como a gente tem resistências nas estruturas de governo em que decisões importantes elas precisam estar alocadas nas gestões do poderes executivos, inclusive com o financiamento da permanência de estudantes dentro das universidades, né? E aí entra vários desafios que a gente tem. A universidade, o ano passado, dentro do governo democrata Lula, teve greve de 90 dias, em função dos cortes orçamentários que já vinham do governo de direita e não recompôs o orçamento das universidades, e as universidades brasileiras federais, em particular, sofrem bastante contingenciamento e falta de financiamento para algumas estruturas básicas do funcionamento da universidade. O governo Lula recompôs orçamento, mas não suficientemente para que as universidades consigam ter a dinâmica e a mobilidade suficiente para ter ações internas, autônomas dentro da universidade, com foco no aperfeiçoamento. E aí a gente vê as contradições dos governos, né? Do ponto de vista, se a gente tem problemas do financiamento das universidades, o governo federal, o Ministério... no governo federal, introduziu, por exemplo, o lançamento de 20 aprovadas, né, para as universidades executarem 20 licenciaturas quilombolas, né, e ainda com a iniciativa de contratar educadores de origem quilombola para também estarem no processo de formação dos estudantes quilombolas que entram por esses cursos, que é um curso focados para determinadas comunidades. Então, tem várias ações que algumas vezes parecem dispersas, desconectadas, né, não sistematizadas do ponto de vista das políticas, mas são ações que são importantes. Por isso eu coloco a questão do notório saber como cultura, notório saber de mestre cultura popular, porque é uma forma também de contratação desses mestres de cultura popular a serem formadores dentro da universidade, mesmo não tendo escolaridade específica para isso, e você dá a notoriedade do titulação de notório saber, também equivalente a um título de doutor, para que esses mestres e mestres tenham salário para desenvolver ações formativas dentro da universidade, a partir também com uma conexão das políticas de extensões universitárias. E acho que colocaria esses desenhos, essas possibilidades como potências, mesmo que dispersas, potências importantes para modificar o modelo da universidade que nós temos atualmente, que é muito eurocentrado. Muitas graças, professor. Passo em seguida para a professora Márcia. Respondiendo a la pregunta de Daniel, referente si hubo reacciones, diría que más bien, yo creo que más bien ha habido un proceso de acomodo de parte de las autoridades de la universidad, ¿no? De la Unibol Guaraní, porque la Unibol tiene una dependencia directa, ¿no? de administración del Ministerio de Educación. Entonces, ahora
Las decisiones, la conformación, por ejemplo, del Consejo Institucional está conformada por las autoridades de la universidad y el Ministerio de Educación. ¿Por qué le digo que hubo un proceso de acomodo? Porque yo fui la primera rectora y tengo la experiencia de que ha costado muchísimo que consolidar la junta comunitaria con la presencia de los dirigentes, ¿no? Porque es un control para las autoridades y especialmente para los docentes, porque la junta comunitaria era conformada por los representantes indígenas, eran los que elegían a las autoridades de las universidades, seleccionaban a los docentes, ¿no? También a los estudiantes, ¿no? Entonces, como que había cierta resistencia, cierto rechazo a la presencia, ¿no? De los representantes en estos espacios. De igual manera, de los sabios, ¿no? Entonces, siempre había ese celo profesional, porque, digamos, un sabio indígena sin título tenía que estar ahí juntamente con los docentes que pues tienen todo un título, toda una trayectoria, digamos, entre comillas, profesional, ¿no? Entonces, yo siento que eso pasó, entonces ahora no están los sabios, entonces pues funciona igual, ¿no? Pero desde otra mirada, vemos que no es así. Hay algunos dirigentes que sí han reclamado, pero también ahí tiene que ver, por ejemplo, el debilitamiento también de las organizaciones indígenas en este momento, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿verdad? Para realmente plantear nuevamente, replantear la posibilidad, por ejemplo, de considerar la participación de los sabios indígenas o de los representantes indígenas en la estructura de gobierno de las universidades indígenas, ¿no? Esperemos que eso, no sé, de aquí un tiempo se pueda dar, pero por el momento está así, ¿no? Entonces, solamente eso podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, professora. Agradeço a los ponentes e agora vou fazer uma rápida, uma breve síntese das apresentações. Então, passando por a primeira apresentação da professora Silvia, a situação em México, não, de barreiras, apenas 1,3% das matrículas são de indígenas. As línguas, ha dicho ella, não, se estão perdendo pouco a pouco, não? São os indígenas os que menos assistem e os que mais abandonam as escolas e as classes. É necessário melhorar o acesso à educação básica, assim como a média, não? Para que cheguem com qualidade à educação superior. E ha hablado também de uma experiência exitosa em educação intercultural com a educação básica. E poderíamos resumir como é necessário interculturalizar a educação e preparar a universidade para receber estudantes de culturas distintas e diversas. Em relação ao professor José Nilton, do Nordeste brasileiro, uma região específica, né? Nesse contexto do Brasil, ele fala da luta de inclusão que se fortaleceu no início desse século XXI. Muitas experiências foram feitas, né, nesse início às margens do poder federal, né, do governo. Ele apresenta rapidamente a história dos avanços, né, dessas políticas e práticas de ações afirmativas. Atualmente são ao redor de 35% de negros e indígenas nas universidades públicas, né, federais do Brasil, sobretudo as federais, mas também estaduais, e esse número tende a aumentar, né? Também surgiu a lei de concurso público com cotas para negros e indígenas e faz uma síntese dizendo: não é possível democracia sem enfrentar o racismo. Porém, né, a partir da pergunta feita pelo professor Wagner, né, o professor José Nilton respondeu, claro, que ainda temos muitas dificuldades, sobretudo em relação ao governo federal, né? Quando mudou o nosso governo anterior, nós tivemos muita dificuldade nessa continuidade das políticas públicas de cotas e de inclusão nas universidades. E a professora Márcia habla desde sua realidade de los pueblos guaraníes de la Bolívia, de las tierras bajas de Bolívia, e a importância de la participación en la interculturalización de la sociedad.
habla de que a partir de 2017 se cambia la situación. E incluso el profesor Daniel Mato ha hecho una pregunta a ese respecto, ¿no? De este retroceso. ¿Qué ha significado esto para el contexto indígena y sobre todo el contexto de la Unibol? O sea, es muy grave este retroceso en la Universidad Indígena de Bolivia, coordinada antes, ¿no?, por los guaraní, y como ha dicho la profesora Marcia, con el cambio de la política se pierde la participación de los indígenas en la gestión y la universidad se vuelve una, o sea, no plural. Entonces, para terminar, yo puedo decir como una forma de conclusión, ¿no?, de las 3 charlas, que el punto común es la importancia de actuar junto al gobierno, pues con el cambio político se cambia también, por lo menos en parte, la dirección de las políticas de acciones afirmativas, acciones de interculturalidad y de inclusión. En el primero foro tenemos una charla del profesor Daniel, ¿se acuerdan vosotros? Haciendo una denuncia de lo que estaba ocurriendo en Argentina en aquel entonces, en el fines del año pasado, con el gobierno que ahora estamos teniendo en Argentina. Este es un ejemplo, ¿no? En Brasil ha pasado lo mismo hace como 3 años, ¿no? Esto se pasa en algunos países. Entonces, para encerrar mi intervención ahora, que las políticas gubernamentales es un punto clave para que podamos seguir actuando cambios en las universidades, sea federales, municipales, en fin, públicas, particulares. Esto es muy importante, tenemos en vista a partir de estas 3 charlas de nuestros 3 amigos. Bueno, encerramos agora esta Antônio, parte. só uma observação, né? Sim. Talvez na minha exposição possa ter equivocado na exposição, mas não existe concurso público para indígenas no contexto das universidades brasileiras. Os concursos públicos eles são destinados somente para pessoas negras, afrodescendentes. Esto foi gran avanço, professor. Os concursos públicos, não, com espaço, com becas para estudantes negros, ou seja, pessoas negras e pessoas indígenas. Bien, paso ahora a los comentarios finales, ¿no? Primero agradecer a los participantes, los ponentes, ¿no? Los 3 profesores que nos ha presenteado, ¿no?, con sus charlas. La profesora Silvia, que viene de México, profesor Nilton desde Brasil y profesora Marcia Guaraní desde Bolivia. Agradecer inmensamente los aportes que han hecho. Agradecer a los participantes en la sala de Zoom, ¿no? Agradecer a los que nos están asistiendo por el chat de YouTube, ¿no? Todas las personas que nos están acompañando. Recuerda aquí el profesor Wagner y a tantos otros compañeros de Argentina, de Brasil, de Chile, de México. Aprovecho para agradecer al equipo de tecnología, ¿no?, que sin ellos no hacemos nada. A Victoria Beiras por la mediación y Patricia Ávila de Uldualc, ¿no?, a las 2 compañeras. Un agradecimiento especial a Daniel Mato, que hace posible esta red de reflexión, de estudios y propuestas de cambio. Finalmente, invitamos a cada uno, a cada una, a participar en el foro siguiente. En este caso será el 5º foro en el día 7 de mayo, o sea, en el próximo mes. Y aquí termino y paso la palabra para Victoria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Cátedra UNESCO ESIAL y nos vemos el próximo miércoles 7 de mayo en el 6º foro, perdón, el 5º foro de esta segunda serie de foros. Muchas gracias a todos, a todas. Hasta luego. Hasta pronto. Hola, muchas gracias por asistir, por brindarnos sus comentarios, Silvia, Marcia, José Nilton y Antonio Hilario por tu mediación, Patricia y Marco por el apoyo. Y bueno, Victoria, que
organiza todo. Gracias por invitarnos. Hasta luego. Gracias Salud, também pelo gracias. convite. Chao, muchas gracias. Gracias, Patricia, Marco.